Está ya sentado Javier Milei, que escuchó toda la nota con Carlos Heller, que va a ser el que maneja la conversación junto con Diego Laspina la semana que viene, ¿no? Desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Luciano Laspina, perdón. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? eso? Perdón, ¿Bien? ¿querés que me levante? Pero no, por favor. ¿Cómo ¿para anda? qué? ¿Cómo le va, ¿Para caballero? qué? Yo quiero decirle... A usted le traje un regalo. Acá, me encanta. Hacemos un usted no. intercambio. No me lo trajiste a mí. a ¿Por usted qué? no. Hacemos un intercambio en vivo. Toma. Tengo eso. Pero déjame que Eso lo tengo. Ya lo leí. toque. Déjame que lo toque por lo menos. Mirá. 139 páginas. Ya lo leí Tomá yo. que es tuyo. 139 páginas. Igual te va a llegar otro. Dale, gracias, está bien. ¿Qué es eso que te acabo... Discúlpame, ¿no? La expresión es para que la gente vea la cantidad de páginas. Es tan pesado que no lográbamos con una impresora acelerar la impresión. Eso y 18 días para entrar en default. ¿Qué significa? Eso es lo que tiene que ver con el entendimiento entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Todavía no es un acuerdo. De hecho, cuando arranca, te dice, para convertirse en un acuerdo, primero tiene que pasar por el Congreso argentino, porque es como está determinado el formato legal, por decirlo de alguna manera. Y en ese contexto, una vez que lo aprueba Argentina, el board del fondo lo puede aprobar. Es decir, se pusieron de acuerdo los técnicos. Ahora, desde mi punto de vista, yo voy a votar en contra de esto. ¿Por qué? Porque tiene inconsistencias teóricas, inconsistencias empíricas y tiene errores de diseño graves, por decirlo de alguna manera. O sea, ya esto como primer elemento central. La inconsistencia teórica es que el ministro Guzmán insista con esto de que una política fiscal expansiva genera crecimiento. Eso, y que además te hace bajar el déficit fiscal. Eso la teoría económica te demuestra que es falso. Se llama multiplicador del presupuesto equilibrado, aún en el modelo más básico de la macroeconomía, donde todo lo que vos expandas la demanda vía gasto público se transforma en aumento del PBI, lo que te aumenta la recaudación no te alcanza para que compenses el aumento del gasto, por lo tanto, el déficit fiscal aumenta. Ese es el primer punto, y ahí imagínate que en una economía que no es pura ajuste de cantidades, o sea, ya digamos, y que tiene una inflación en el nivel del 50%, viajando a niveles del 60%, no se va a dar. Ese es el primer punto. O sea, esto ya es más allá de mi visión como economista. Esto es un problema técnico, aún en el marco analítico, de que, si me quisiera poner en los zapatos de Guzmán. O sea, en el marco analítico mío es incendiario. El otro elemento es de índole empírica, porque ustedes me podrían decir, ¿sabes qué, Javier? Todo bien con la teoría económica, todo bárbaro, pero ¿a mí qué me importan? Los números, los datos. A mí háblame de los datos. ¿Para qué me sirve esto? Claro, exacto. Esa es la pregunta correcta. El otro es una discusión de técnicos. Argentina aplicó ese modelo de los últimos 121 años durante 111. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 70 al oficial y entre 130 más o menos al paralelo. Sí, claramente el modelo no ha funcionado. Ahora, Javier, ¿qué había que hacer con esto? Porque lo que estamos conversando es esto, o sea, la deuda la asumiste en el 2018, se entró en una renegociación, está este proyecto, no lo voto. ¿Cuál era la alternativa? Bueno, ese te diría que es la discusión, son los tres enfoques que se están presentando sobre este tema. Un enfoque es el enfoque que tiene que ver con el ala dura del gobierno y la extrema izquierda, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, ellos que dicen que el ajuste lo paguen los acreedores, es decir, que lo pague el Fondo Monetario Internacional, vendría a ser este caso. En esa situación, vos lo que tendrías es que el precio de los títulos públicos se derrumbaría, eso significaría que el riesgo país se fuera a las nubes, implicaría una tan alta tasa de interés que se te destruye la inversión, se te descoordina el mercado de bienes, te cae la actividad, te cae el empleo, te cae el salario real y te explota la cantidad de pobres e indigentes, que si a eso le sumás el desequilibrio monetario que tiene la economía argentina, que es peor que el Rodrigazo, con el agravante de que hoy partimos de 10 veces más de pobres, te imaginás que es una hecatombe social. Ese es el caso, digamos, de lo que quieren impulsar el ala dura del gobierno y la extrema izquierda. O sea, algo que sería verdaderamente una catástrofe. Después está la posición que tiene el ala dialoguista del gobierno y
lo que es Juntos por el Cambio. Los que más se le parecen de Juntos por el Cambio, digo. Sí, son todos bastante parecidos. O sea, lo que pasa es que hay algunos que casi no se nota la diferencia. Es más, algunos de los de Juntos por el Cambio, digamos, por ejemplo, los gobernadores radicales, digamos, o sea, mucha diferencia no hay ahí adentro. O la coalición cívica, ¿no? O sea, que son, digamos, también más o menos de la misma especie. Y los socialdemócratas son los que más se parecen a Alberto y su grupo Callao y demás. Básicamente, ese grupo, tanto del oficialismo como de la oposición, tienen claro que un escenario del default genera un desastre tan grande que se lleva puesta toda la casta política. Entonces se entiende que tiene que acordar y entiende que tiene que haber algún tipo de ajuste. Ahora, el problema es la inmoralidad de estos dos bandos que están juntos. Y es, sí, tiene que haber ajuste, pero ellos quieren que todo el ajuste caiga en el sector privado. Acá hay aumentos de impuestos, hay aumento de la presión fiscal. No solo eso, sino que reducción de transferencias al sector privado. Es decir, que todo el ajuste recaiga en el sector privado. Y es tan obsceno que el gasto público en términos reales, es decir, el curro de la política sube. Por eso los gobernadores radicales están chochos con este acuerdo. Y tanto presionan adentro de Juntos para el Cambio para que salga. Porque ellos van a recibir más plata, porque el gasto público le va a ganar a la inflación en estas proyecciones que tiene Guzmán y esta idea que tiene Guzmán. Esto es tremendo porque te están diciendo, estamos al borde del abismo, nos vamos a pegar una piña de novela, hay que ajustar. Y no solo que ellos no ajustan, sino que sobreajustan al sector privado. ¿Para qué? Para que ellos tengan más fiesta. Entonces, desde mi punto de vista, y esta es, si vos querés, la otra posición, la tercera pata, que vendría a ser la que tenemos los liberales libertarios, es estar totalmente de acuerdo en una situación muy particular, que es, hay que pagarle al fondo, hay que honrar la deuda, pero la diferencia es que el que tiene que hacer el ajuste es el Estado y no el privado, porque el privado es el que genera riqueza. Es decir, vos no podés estar premiando sistemáticamente al parásito que destruye riqueza, ¿sí? Y, digamos, o sea, y perjudicar al que crea riqueza. Digo, eso termina mal. Javier, para que lo podamos entender todos con ejemplos gráficos y después de haber leído, sí, claro, que te tomaste el trabajo de leer eso que lleva mucho tiempo. Bueno, a mí no. En la práctica, bueno, vos sos muy técnico, sos muy rápido para leer estas cosas, pero digo, otros tenemos que hacer el esfuerzo, valga la redundancia, es así. Bueno, yo laburo de eso. Te quiero preguntar ejemplos. Sí. ¿Qué significa que eso que se está fomentando y que se apruebe y se discuta como tal significa un ajuste para el sector privado? Con ejemplos, ¿cómo lo vamos a ver? Empezando por... Por ejemplo, va a ir contra los subsidios, ¿sí?, energéticos, y por lo tanto lo que te va a hacer es subir las tarifas. Y lo que va a hacer es que a algún grupo de consumidores los va a castigar más que proporcionalmente, porque además le quieren dar toda una impronta socialista redistributiva. Entonces, o sea, hay algunos grupos, ¿vieron la salvajada que hicieron en Capital Federal, donde directamente a donde no estaba su grupo de votantes lo plantean estropear? Bueno, es eso. Lo que pasa es que también en algunos momentos hemos reflexionado que hay subsidios desmedidos en Argentina y que es cierto que hay gente que puede pagar un poco más y que no paga. Pero si no fuese solo el tema de subsidios, ¿vos ves otras aristas en donde no se el gobierno no esté sincerándose? ¿Puedo ir sobre el tema del subsidio? Porque esto es muy interesante. Es muy importante esto. ¿El subsidio qué es? Es la parte de la tarifa que no te cubre el precio, por decirlo de alguna manera. Digo, como conceptualmente. Ahora, la pregunta es... Vos no pagás todo, hay otro que está pagando lo que falta. Claro, vos exactamente. Con tus impuestos, Eddie. Claro, pero claro, exacto, mismo, digamos, o sea, después lo paga otro. O sea, o lo paga, digamos, no sé, las generaciones futuras con deuda, o lo pagan, digamos, los más vulnerables con impuesto inflacionario, o digamos a otro que le cobraron impuesto. Eso es decir, es meter la mano en un bolsillo y ponerla en el otro, es bastante salvaje el mecanismo. Pero ¿qué es lo interesante? Que vos podrías recomponer la ecuación económica financiera del contrato de las empresas, que es lo que importa, minimizando el impacto en precio, que es bajando los impuestos. Porque tomás vos la boleta que te llega y la mitad es impuestos. Por lo tanto, vos podrías duplicarle los ingresos a las empresas sin que a la gente le cueste un solo peso.
Ah, pero eso implica ir contra el gasto público, es decir, implica ir contra el curro de la política. ¿Hay alguna baja de impuestos propuesta en estas 139 páginas? No. Ahí, de hecho, digamos, lo que se está pensando en hacer este impuesto que era transitorio a la riqueza, hacerlo permanente, o por lo menos estirarlo un año más. Bueno, o sea, lo empiezan a estirar así, después termina volviéndose permanente. Otra cosa más que están planteando es que un revalúo de los bienes, para que cuando te hagan el cómputo de impuestos te cobren más impuestos. Otra cosa es aumentar la persecución fiscal. Y la realidad, eso también es bastante peligroso, porque en general las empresas no es que no pagan porque no quieren, o las personas no pagan porque no quieren, no pagan porque no pueden. Hay empresas o personas que están en la informalidad, porque si entraran a la formalidad quiebran. Ahora, lo que va a ver la gente es que vas a votar tal vez con el kirchnerismo y con la izquierda. Sí, eso, digamos, sí, pero por motivos distintos. Es decir, vos fíjate, está muy bueno el punto que hace Sedi, porque quizás vos te recuerdes lo que pasaba en el 2001, 2002. Todo el mundo criticaba fuertemente al Fondo Monetario Internacional. E internamente también se lo criticaba. Ahora, internamente se lo criticaba al fondo, ¿por qué? Por ser duro. Y externamente se lo criticaba, ¿por qué? Por ser laxo. Es decir, en principio, digamos, o sea, es más, si querés, yo hasta estoy de acuerdo en la idea de que hay que eliminar el Fondo Monetario Internacional. Me parece una institución para otra vida, nefasta. No, bueno, pues es un tema no menor, porque vos, o sea, haces un desastre macroeconómico, te dan asistencia y le pasás el muerto a otro. O sea, es de una crueldad enorme. Pero bueno, estaríamos hablando de un nuevo orden del mundo. Hablemos claro, pero de por la Argentina, que tanto nos cuesta entenderla, está tan cerquita. Exacto. Y después, o sea, la crítica mía no es que, digamos, o sea, yo que me quejo de esto, ¿por qué? Porque es inconsistente. Es más, les voy a dar una pista de la aberración que es este papelito. Cuando vos haces una proyección, hacia el final de la proyección tiene que pasar por un lugar. Vos no podés proyectar cualquier cosa. La proyección tiene mucho de arte, pero está limitado. O sea, hay límites del arte que le podés poner. O sea, aun cuando parezca que el Excel... Arte y zaraza, ¿no? Arte y zaraza. Claro. Arte y vamos viendo. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Vos sabés que algunos dibujos ni siquiera te los acepta el Excel. Trata de dividir por 0 y vas a ver que no te lo acepta. Te va a pegar ese error. Bueno. Fíjate esto, es lo interesante. Cuando vos haces una proyección, lo que tenés que, digamos, vos vas a llevar a esa economía en una proyección e implica que vos tenés que repagar tu deuda. Cuando, digamos, tiene que pasar por ahí. Ahora, fíjate esto, Argentina hoy tiene una relación deuda-producto que oscila entre, si lo tomas al tipo de cambio oficial, 65-70%. Si lo tomas al paralelo, 130, 140. Si Guzmán dice que de largo plazo crecemos al 2% y el superávit primario va a ser 1%, vos te podrías preguntar a qué tasa Argentina es solvente. Es decir, a qué tasa de interés es consistente toda esta porquería. ¿Sabes a cuánto? A 3%. La tasa de interés de Argentina en el mercado hoy es 31% en dólares. Si tomas el riesgo país promedio, la tasa de interés en Argentina es 22-23%. Si tomas el riesgo país promedio de la historia argentina, que es 800 puntos básicos, quiere decir que la tasa andaría entre el 8 y el 10%. ¿Sabes qué quiere decir esto? Esto es una porquería, que no cierra, es inconsistente. Es mentira. Claro. Básicamente, te quiero llevar a un punto dentro de lo que... ¿Puedo hacer una acotación? Sí, dale. Es decir, si vos estás proyectando que vas a un default, ¿cómo digo vas a tener proyecciones que no son de un default? ¿O decís que vas a un default sí o sí? Tío, si estos son los números, vos defaulteás. Esto no es sustentable. ¿Cuándo? ¿En 10 años el próximo gobierno? Digamos, porque ahí también hay una cuestión, depende digamos, de cómo funcione, no sabemos. Claro, de cómo te den el rollover. No, porque hay quienes dicen, ojo, que le están tirando un muerto al próximo gobierno que asuma. Además, lo dicen en el frente interno. Sí, pero no solo por eso, Marcela, pero el punto es, vos estás haciendo una proyección donde los recursos que vos vas a estar generando no alcanzan para pagar la deuda. Entonces, todo lo que metiste en la parte previa de la proyección está todo mal. Pero para acá dicen
que van a incentivar la acumulación de reservas y hasta dejan entrever que se elimina el cepo y que van a una administración distinta. No, eso dice que no. Dice que los controles van a ser más férreos. O sea, de hecho... Para las empresas. Bueno, de hecho... Hay un montón de inconsistencias de esto. Por ejemplo, ahora, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional, que está constituido por las principales potencias del mundo, le da rienda suelta, cree en esto y da este beneficio? Se llama el problema del deudor significativo. Argentina tiene 1/3 de la cartera del fondo y en términos de desembolso el 50%. Si Argentina defoltea, quiebra el fondo. O sea, lo tiene que recapitalizar. O sea, tiene que salir Estados Unidos, Japón, tienen que salir y poner plata. Alemania, ¿sí? Entonces, ese es un primer problema. Entonces la Argentina está, de algún modo, en el mejor de los mundos. Tiene poder de decidir que el fondo haga lo que quiere, porque le debe. Eso es una negociación compleja. O sea, también puede pasar que en algún momento los países importantes se aburran de estos irresponsables y le bajen el martillo al país. O sea, eso también podría pasar. Ahora, vos fíjate esto, las inconsistencias o algunas mentiras que andan dando vuelta. No, vamos, por ejemplo, vamos a incrementar las reservas. Eso es lo que te decía, digo, ¿cómo? Yo te hago una pregunta. O sea, yo estoy acostumbrado a mirar este papel y los papeles que hace el fondo. El fondo te pone 3 tipos de metas. Te pone metas fiscales, te pone metas monetarias y pone metas en términos de reservas internacionales netas. Es decir, que si a vos, por decirlo de alguna manera, yo te doy a vos, Cedi, ahora $100. Tu caja aumentó $100, pero también aumentó tu deuda. ¿Cuánto cambió tu posición neta? Depende de lo que tenga que pagar de deuda. No, pero a ver. Pero es deuda. O sea, con lo cual las netas, ¿cuánto variaron? 0. Digo, porque no me vengan a hablar de lo que dice el fondo en términos de reserva bruto, porque en realidad mira en términos de reserva neta. Y si estuviéramos hablando de reservas brutas, entonces que paguen con las que tienen. Ahora, la verdad de la milanesa es que las cuentas nunca van a cerrar. No hay economía sin déficit, no hay economía que no se endeude y no hay economía que no busque la manera de bicicletear hacia adelante. La Argentina, que es un país pobre y sin resto, vive improvisando hacia adelante y a veces lo vamos viendo. Es la lógica del vamos viendo, ¿no? ¿Por qué otros países funcionaron? Yo después quisiera quedar y lo tome, porque hay otros ejemplos de países que tuvieron que acudir al Fondo Monetario, pero después pagaron la deuda y salieron a largo plazo adelante. Bueno, Argentina pagó, ¿no? Argentina paga y nunca sale adelante. Vamos por parte. Quiero ir al punto que levantó Edi, que está bueno. Ojo cuando se habla de déficit. Vos, en realidad, tu capacidad de pago viene dada por el valor presente de los superávit futuros. Es decir, de todos los superávit que vas a tener primarios futuros de acá a la eternidad, por decirlo de alguna manera. Ahora, en general, los países tienen superávit primario y eso es lo que les permite endeudarse. Porque vos podés tener déficit en la línea financiera, es decir, cuando tomás el superávit primario, le restás los intereses y vas a déficit. De hecho, si vos tuvieras déficit financiero 0, esto quiere decir que el resultado primario se mapea exactamente con los intereses, a vos te va a caer la deuda. ¿Por qué? Porque si vos creces, la relación deuda-producto, ¿qué pasa? Cae. Por lo tanto, digamos, o sea, vos serías solvente. O sea, no sería un problema. El problema es que... Si sos más grande, tenés más espalda y te No, va a ir mejor. Esto no es problema de tamaño, por decirlo de alguna manera. Esto es un problema de definiciones contables. Argentina tiene déficit primario, Edi. O sea, Argentina el año pasado terminó con déficit primario de 3 puntos del PBI y ahí adentro metió el DEC los DEC que le mandó el fondo. Si no, era más grande. Eso significa que Argentina tiene que hacer un ajuste de 7 puntos del PBI para pagar la deuda. Para que todos podamos comprender, sin pagar la deuda que tiene, solo pensando en los gastos fijos que tiene déficit. Es una familia que no le alcanza la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes. Entonces es tan tóxico lo que le pasa que casi es estructural. Yo quiero ir un minuto, Javi. Sí, claro. Nos despegamos un minutito de los números porque quiero ir a esta imagen. Porque esta es la imagen de una campaña electoral. Esta es la imagen, casi te diría, de un Milei que se proyecta presidente. A ver, eso es campaña electoral, de hecho. Porque eso es el... Es un libro, ¿no? Digo, pero... Sí, es esa foto. Es más, si la abrís, se ve
Porque de hecho, el libro en el medio, mirá, es lo que fue el acto en Plaza Holanda, que es cuando yo inicié la campaña de las PASO. O sea, pero sí, el camino del libertario está lanzado. Y sí, vos dijiste hoy más temprano que era un libro de un futuro presidente de la Nación. Y me dijeron 3 opciones y dije que podía hacer las 3. Así que puedo contestar la que quieras. No, y nosotros salimos a hacer una encuesta con A24.com. Si Javier Milei puede ser presidente de la Nación. La tenemos ahí para verla y podemos votar incluso, ¿eh? Bueno, yo te voto que sí. Yo voto que sí. A ver, es un autovoto. Yo voy a votar hoy por hoy, no. Es un autovoto esto. ¿Vos, Marce? Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Yo creo que en Argentina Javier Milei puede ser presidente y además hay una realidad. Lo está haciendo a pulmón. Hay que decir que no veo demasiados grupos económicos apoyando. 6.730 votos, quedan 19 horas todavía, podés seguir votando todo ese tiempo. ¿Y cómo está el resultado? Yo ya dije que no. ¿Cómo votamos, Eddie, acá? Estamos divididos. A ver, vamos a ver los chicos. Démosle el voto a Marcela, poné el sí. ¿Qué dice Angulo y qué dice Miraji? Yo creo que como Eddie, por ahora no. Y yo me inclino por el no. Javier, entonces votemos que no, a ver. Quedó el no. A ver qué pasa en vivo. Quiero ver los resultados. Sí, mira. Bueno, es Argentina 78,9% dice que Javier Milei llega a presidente de la Nación Argentina. ¿Y eso puede ser en el 2023? A mí me da miedo, pero después te explico por qué. No, bueno, está bien. O sea, siempre los cambios a la gente naturalmente le genera miedo y después de tantos años de esclavitud fiscal y mental a la que ha sido sometida la población argentina mediante el lavado de cerebro que implica la educación pública, independientemente que sea de gestión privada o de gestión estatal, sería normal que pase eso. Pero yo, digamos, me comprometí en lo que fue, digamos, mi discurso del día de la elección en el Luna Park. Dije que yo me comprometía a llevar a cada rincón del país una boleta liberal para que en el 2023 Argentina tuviera una opción liberal que pudiera votar. Por lo tanto, si en ese proceso a mí me toca el prodigio, no sé, el privilegio de liderarlo, lo voy a hacer. O sea, y si gano, digamos, no tengo ningún problema. Falta un año y medio. ¿Cómo armás gobierno? ¿Con quién? De hecho, yo, digamos, he dado mi visión de cómo tiene que ordenarse la política en Argentina. Yo dije que por un lado tiene que quedar la socialdemocracia y todo lo que esté a la izquierda, ya sea en el mismo lugar, tiene que estar las palomitas de Juntos por el Cambio, o sea, Larreta, Vidal, toda el ala de los tibios, ¿sí? Con la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, la Coalición Cívica, que es todavía más de izquierda que los radicales, y el kirchnerismo, y si que quieren que se le sumen, digamos, la extrema izquierda. Mientras hablas sigue votando la gente, ya estás en 79, ¿eh? Te digo, va subiendo la cantidad de votos porque no están viendo en vivo y van votando. Salís presidente de acá. Invitamos a la gente a que se sume, ¿qué empiezo a probar la banda. y lo otro que yo también considero es que del otro lado te tendrían que quedar las distintas expresiones liberales, te tendría que quedar el peronismo federal, el peronismo republicano, el menemismo y los halcones. Y vos tendrías un ordenamiento ideológico. Claro. O sea, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que vos tengas equilibrios de fragmentación. Y ahí, digamos, te podés encontrar como lo que pasó en Chile. ¿Te puedo llevar a la práctica? Por ejemplo, si tuvieses que hacer un gobierno, ¿lo pones a experta en tu equipo? No, porque es un liberal clásico. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Yo, por ejemplo, hoy recién repasábamos, experto hoy decía que él no está de acuerdo con no cobrar, porque él cobra por su trabajo. Hoy obviamente está cumpliendo un rol que es público, a diferencia de tu iniciativa. Bien, pero yo no critico eso. La semana que viene es la próxima, ¿no? Pero después hacemos propaganda sí, hacemos el sorteo el 10. Pero expert. El tema de José Luis. A ver, José Luis está en todo su derecho, primero, de cobrar la dieta, porque él es un liberal clásico. O sea, yo filosóficamente soy anarquista y en términos de la vida real, porque tengo los pies sobre la tierra, soy minarquista. Pero, entonces, eso implica es un problema mío, de que yo considero que el Estado es una organización criminal, que los impuestos son un robo, entonces es una forma de devolverle ese dinero ser coherente. a su generador original. Ahora, pero si vos sos liberal clásico, puede tomarlo como una compensación. O sea que eso es el primer punto. El segundo punto es, esto tiene un problema de concepción. Por ejemplo,
José Luis considera que debe haber intervención del Estado donde se producen fallos de mercado. Es decir, eso está perfectamente alineado con la teoría neoclásica. Y vos ni siquiera eso. Claro, yo no creo en eso. O sea, yo de hecho acabo de publicar un artículo académico que se llama Capitalismo, Socialismo, ¿sí? Y la trampa neoclásica, y explico que los fallos de mercado no existen. Explico que en realidad lo que los economistas llaman fallos de mercado es que la estructura matemática de la realidad no mapea con la de los modelos y se enojan con la realidad en lugar de tomársela como en el modelo. O sea, yo creo que hay que cambiar la matemática y hay que mirarlo de otra manera. Desde mi punto de vista, los fallos de mercado no existen. ¿Por qué? ¿Qué es el mercado? El mercado es un proceso de cooperación social en el cual se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Entonces no hay lugar para el fallo de mercado. Si una industria se va al tacho, que se vaya. Si tiene que quebrar, que quiebre. ¿Por qué lo tiene? Y por qué, si alguien quiebra es porque el producto que está vendiendo no satisface a la demanda. Entonces tiene que quebrar. ¿Para qué lo quieres mantener? Javi, cuando con Eddie nos propusimos y nos planteamos hacer este programa, para que sepas, no es imperativo, sino para que sepas es para que el público participe y tratar de que esa información que a veces es tan difícil, nuestra tarea es llevarla al llano para que todos la puedan comprender. Y de última, vos del otro lado de tu casa puedas decidir. La verdad es que, bien remarcás vos, a veces las diferencias de la ideología, porque no nos las enseñan o porque es difícil de entender, quedan para un grupo selecto. Con nuestra producción nos propusimos tratar de repasar cuáles son esos fundamentos en los que vos crees y que es tan diferente a lo que hemos visto que ha pasado por distintas gestiones de ministerios de Economía o de propuestas de proyecto de ley. No sé si lo tenemos, Juancito, ya para mostrarlo, ese repaso y el punteo que hizo la producción. A ver, vamos juntos sobre las claves de los libertarios. ¿Qué son estos fundamentos, estas palabras que a veces se identifican en el discurso del libertario? A ver, apretón fiscal. A ver, cuando uno, digamos, por ejemplo, cuando nosotros miramos la cuestión fiscal, hay dos dimensiones del problema. Hay una que es de índole moral, que para nosotros es la más importante de todas, y después está la instrumental. Por ejemplo, si ustedes revisan lo que es mi primer discurso en la Cámara de Diputados, ¿yo qué digo? No voto un presupuesto que tenga déficit fiscal, porque el déficit fiscal vos lo tenés que financiar. Entonces, por ejemplo, si lo financiás con deuda, eso significa que le estás pasando el costo de la fiesta a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. O sea, personas que no votan o quizás ni siquiera nacieron. Por lo tanto, es inmoral. Si vos lo financiás con emisión monetaria, o sea, señoriaje, ¿cuál es el problema? El problema radica en que eso se transforma en inflación y le pega por lo menos 25 veces más fuerte a los que menos tienen. Y si vos subís los impuestos, es un robo, digo, desde nuestra concepción. Por lo tanto, vos fijate, el ministro Guzmán, ¿qué es lo que quiere hacer? Además, frente a la gran crisis, quiere expandir el gasto público y reventarnos impuestos. Ahora, y la vos oposición... En tu discurso están estas cosas, ¿no? Sí. Apretón fiscal, ignorancia monetaria, acumulación de reservas, control de capitales, crecimiento. Ahora, en este punteo hay una cosa que no está y que vos haces mucha apelación, que es somos la furia. Bueno... Y eso implica una actitud casi personal y de grupo hacia una circunstancia. Y puede sonar hasta violento, ¿no? Bueno, a ver, voy a definir lo que son nuestro marco analítico y por qué nosotros después hacemos estas críticas y tenemos esas reflexiones sobre, por ejemplo, cómo criticar esto. Nosotros consideramos, digamos, nuestra definición de liberalismo, que es de Alberto Venegas Linchijo, dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, una de las cosas que pasa cuando vos te apalancás sobre el principio de no agresión, nunca sos el primero en agredir. O sea, es una respuesta al sistema. Es decir, y la realidad es que nos agrede todo el tiempo el sistema. Mira, te lo voy a hacer. La furia es un derecho. Es tu respuesta al acto violento del Estado. Ejemplo, ¿qué hace el gobierno? El gobierno emite dinero... Eso decían las guerrillas de los 70, por ejemplo. Bueno, está bien, digamos, o sea, yo te doy mi posición, digamos, después si otros... Pero vos no llamás a la violencia física, ¿o sí? Yo no estoy llamando a la violencia física. Estás hablando de una rebelión fiscal, por ejemplo, incentivar a que la gente que si no siente... Pregunto, si no siente que su situación de salud, de escolaridad de sus hijos o de protección en la vía pública, vía seguridad, no es coherente con lo que paga de impuestos, vos llamás a que no se paguen. Bueno, a ver, de hecho no lo es, porque
Vos, por ejemplo, pagás por el sistema de salud, pero tenés una prepaga. Pagás por la seguridad y tenés seguridad privada. Digamos, y pagás por la educación y terminás, si podés, yendo a la educación privada. Entonces, digo, ya lo pagás eso y lo pagás 2 veces, o sea, lo cual es tremendo. Y en la pandemia lo pagaste 3, porque además encima recortaron los servicios que vos podías acceder para dárselos a otro y de repente estaban ocupando una cama que era tuya. Digo, o que vos habías pagado antes. Pero al margen de eso, mira, lo voy a hacer con el caso del control de capitales. A ver, los argentinos fugan, o sea, se vienen llevando los dólares. O sea, tenemos 400.000 millones de dólares en el colchón, por decirlo de alguna manera. Ahora, la pregunta de los argentinos son malos, no, es la respuesta a ¿qué? Al impuesto inflacionario. Es decir, el gobierno, para financiar el descalabro fiscal, emite dinero, ¿cómo vos te proteges? Saliendo del peso, o sea, comprando dólares. Como eso no le gusta al gobierno, hace algo absolutamente violento. O sea, ya es violento el impuesto inflacionario, ¿sí? Porque es un impuesto no legislado, o sea, te mintió, y cuando te mintió la contracara fue que te mintió, te generó inflación y te reventó el bolsillo. Porque si vos, no sé, tenés 100% de inflación y antes podías comprar 100 bienes, ahora vas a poder comprar 50. O sea, alguien te robó 50 bienes y vos no sabés quién fue. Sí, fue el Estado. O sea, ese es el primer punto. O sea, primero, ya hay un robo ahí, hay una estafa, ¿sí? Con lo cual ya te está agrediendo. Pero no se queda ahí, ¿eh? No se queda ahí. Después, como vos querés comprar dólares, ¿por qué compras dólares? Porque es tu forma de mandar consumo del presente al futuro, es tu forma de ahorrar. Sí, y si vos ahorraras en dólares, en pesos quiero decir, ¿cómo te iría? Muy mal. O sea, te vas a quedar pobre, no te va a quedar nada. Entonces, mira, pensá si vos tenías $1 millón en el año 2001 y te quedaste en pesos. Está claro, digo, hoy estarías en la lona prácticamente. Entonces, en ese contexto, ¿vos qué haces? Vas y te compras los dólares. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Aplica una medida violenta, que es el control de capitales, porque si yo me gano mi dinero honestamente, yo podría gastarlo en lo que yo quiero. Sin embargo, el gobierno no quiere que lo gaste en lo que yo quiero, entonces no me quiere dejar comprar dólares, con lo cual castiga mi consumo futuro, porque si yo me tengo que quedar en pesos, voy a estar peor, castiga mi consumo presente, porque en la composición de bienes que yo quiero tener no me la deja tener, pero no es solo eso. Me obliga a demandar forzosamente pesos, con lo cual aumenta la base imponible del impuesto inflacionario. Mirá si el control de capitales no será una herramienta profundamente violenta. Entonces, cuando viene alguien y te pone el control de capitales, lo lógico es que te enojes. Es decir, cada vez que restringen tu libertad, igual, deberías enojarte, Javi, y mucho. Un kirchnerista te diría, bueno, pero los que más tienen que poder poner más para los que menos tienen y poder generar igualdad en una sociedad. Bueno, eso es el tema de la justicia social. Ahora, la justicia social es injusta, porque la pregunta es, ¿ustedes están a favor del robo? No, pero no me gusta la pobreza. No, bueno, está bien. A ver, bueno, ¿no te gusta la pobreza? Bueno, andá y asistí a los pobres con la tuya, no con la mía. Es decir, vos, o sea, porque además implica un trato desigual frente a la ley. Y eso es una aberración. Es absolutamente violento. Mira, te voy a dar a alguien que tenía una obsesión por la igualdad. Se llamaba Procusto. Procusto, ¿qué hacía? Invitaba a su casa a comer gente y los alcoholizaba. Entonces, cuando les ofrecía quedarse a dormir. Entonces, si eran muy altos y excedían la camita que él tenía, le cortaba las piernas o le cortaba la cabeza. Si era muy ancho, le cortaba los brazos. Y si era muy corto, lo estiraba. Es decir, ¿se dan cuenta lo violento? O sea, afortunadamente y gracias a Dios somos todos distintos. Eso es lo que genera la cooperación social, eso es lo que genera la paz. Porque si nosotros estamos complementarios, mirá, ¿sabés qué pasa, Marcela? Yo podría odiarte, no es el caso, pero supongamos, o sea, podría odiarte, pero ¿sabes qué? Yo dependo de que vos compres lo que yo vendo. Claro. Y si no lo haces... Tiene que haber una estrategia de seducción de mercado. Por eso Bastián decía, donde entra el comercio no entran las balas. Y entonces eso es lo que fomenta el comercio. En cambio, en esta sociedad donde todos le quieren... Imagínate esto. ¿Qué sería si vos... Todas las personas no deberían pasar la altura promedio. Te quedarías sin lo maravilloso que es la NBA porque le hubieras cortado las piernas a Michael Jordan, a Magic Johnson, a Shaquille O'Neal, a tantos, no sé, a Kareem Abdul-Jabbar. Se me están cayendo las otras. Vamos a bajar un poquito a tierra y literalmente lo vamos a hacer porque tenemos un móvil en la calle para hablar con la gente. Salimos a preguntarle, y te lo vamos a preguntar a vos para dar la patada inicial al tema, si está más preocupada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o por la información de último momento que dice que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Si querés te contesto yo. Sí, empezá vos y vamos a Yo estoy más preocupado porque haya una tercera guerra mundial. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Y yo alerté sobre estos riesgos, ¿eh? Yo dije,
Si Trump pierde y queda en la Casa Blanca un socialista como Biden, tibio, débil, ¿sí? ¿Sabes qué? En un mundo complicado, con personas como Putin, personas como, digamos, Xi Jinping, digamos, o sea, China y, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, estamos complicados. ¿Sabes por qué? Porque en esto hay una estrategia. O sea, esto era, en Estados Unidos se llamaba la estrategia Nixon. Es decir, vos tenés que mostrar un sentimiento anticomunista rabioso. Fíjate cuántas guerras hubo durante la presidencia de Trump, porque dijeron los iba a poner al borde de una guerra mundial. Invaden más los demócratas que los Exactamente, es decir, digamos, los zurditos americanos, o sea, son más complicados por eso digo, que... si decís en serio que Biden es un socialista, ¿no? Pero sí, lo digo en serio y convencido y digo, tengo... Pero son categorías que vos manejás, digamos, sí, por eso. Estudiaste el marxismo y el socialismo. No, digo, hay distintos pelajes de socialismo. O sea, el marxismo, digo, es otra cosa, están los trotskistas, o sea, hay distintos. Los que votan como vos en el Congreso, digamos. Está bien, pero por distintos motivos. Entonces, en el fondo, sí, ellos no, digamos, no creen en que hay que tener las cuentas en orden, yo creo que sí. Ellos creen, digamos, en que si tienen que matar gente no les importa. A mí eso sí me molesta. Ellos, digamos, se basan en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, en el robo. O sea, no son los valores que yo adhiero. Pero quiero ir a este punto. ¿Sabes cuál es el gran problema? Porque ahora, ¿qué es lo que vos tenés? Tenías un presidente de Estados Unidos débil. Eso Putin lo vio y con eso avanzó, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es que después se empiezan a dar manija entre ellos y empieza a escalar. Ese es el gran problema. ¿Y sabes cuál es el gran problema ahora? Es cierto, si vos tomás la potencia militar de Rusia y la potencia militar de China, está muy abajo de Estados Unidos. Entonces vos decís, bueno, entonces Estados Unidos puede poner esto en orden. ¿Sabes qué? No. Porque todos tienen, esos tres mencionados tienen capacidad de apretar un botón, y hacer volar el planeta. ¿Te parece si vamos a la calle y escuchamos a la gente a ver si también conoce y toma conciencia de lo mismo que está diciendo vos? Por ahí tiene una opinión distinta. Está allí nuestro equipo trabajando para preguntarle a la gente qué opine, que se sumen. Marce Padovani, ¿cómo estás? Vine acá en la zona de Palermo, en un shopping muy conocido, Santa Fe. Y Coronel Díaz casi le voy a preguntar acá a la gente que está en la parada. Claro, está tomando el colectivo la gente. Vamos a ver cómo resulta. Amigo, ¿te preocupa más la guerra o el acuerdo con el fondo? Vaya. Bueno, ahí se va el amigo. Esto podía pasar. Bueno, claro. Seguimos. Seguimos. Bueno, vamos a la esquina. Sí, vamos a la que a la gente no le importe ni una ni otra cosa puede pasar también. Me importa subir al colectivo. Obvio. Puede ser, ¿no? Puede ser también. La misma. Claro que sí, Marce. Puede pasar. A ver, acá la chica le pregunto. ¿Cómo estás? Te pregunto, ¿te preocupa más la guerra o el acuerdo con el fondo? No quiere responder la chica. Bueno, seguimos. Señor, ¿cómo le va? No quiere hablar el señor. Bueno, son cosas que pueden pasar. Ya había avisado que esto podía pasar. Sí. Son cosas que... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Marce? Porque a veces los temas de discusión de la política, que son muy importantes y son fundamentales, se explican tan mal que la gente dice, ¿a mí qué me importa? Si yo necesito subirme al colectivo para que no me descuenten porque me hace falta la parte presencial de mi salario, porque quiero llegar a mi casa y relajarme porque vengo de una semana en donde la plata no me alcanza para llegar a fin de mes. Sí, claro que puede pasar. Tengo hambre, los chicos, la comida. Tengo otras preocupaciones. Tengo el barbijo puesto, tengo miedo al COVID. Con el amigo que tiene un nenito, mira. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Te preocupa más el acuerdo con el fondo? ¿Les preocupa más el acuerdo con el fondo o una posibilidad de una tercera guerra mundial? Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Sí. ¿En la misma proporción te preocupa o no te preocupa más una que la otra? Y... O sea, ¿te preocupa más que haya una guerra o el acuerdo con el fondo? Ambas, ¿no? Cosas, pero bueno, como estamos acá en Argentina, el FMI. Estamos un poco lejos quizá, ¿no? Gracias, ¿eh? A ver, la señora, ¿cómo te va? ¿Te preocupa más la guerra o el acuerdo con el fondo? ¿Qué te puede afectar más? Ambos. ¿Ambos? ¿Ambos? ¿Sí? ¿Por igual? Sí. Bueno, Marce, gracias, ¿podés? No, les pregunté porque tienen un chiquito, ¿ves? Te voy a pedir algo en vivo. Sí. Yo sé que vos siempre me das todos los gustos, pero sos un gran compañero. A ver si podés entrar a la pizzería para ver que el público que ya está consumiendo, que está relajado, para no molestar al que está volviendo de trabajar. O en un ratito volvemos con vos y te pedimos que te acomodes, si es que te lo permiten, Sí. ¿no? Para ver aquellos que están más relajados. ¿Qué Es una pizzería de opinan? una cadena, Marce. Es una pizzería de una cadena, ya nos dicen que no no te deja podemos, pasar. digamos, no hay un responsable aquí, sino que es una cadena. Bueno, volvemos con vos en un instante nada más, Marce. Ya nos queda claro un Dale, poco cuál cómo es la no. sensación térmica de la calle. Tenemos el video de las redes sociales que me gustaría que se lo podamos mostrar a Javi.
Bueno, en un ratito te vamos a mostrar porque te lo cuento desde ahora. Ya la Cámpora hizo otro nuevo video con su posición, Eddie, sobre el Fondo Monetario Internacional. Así que en un ratito te lo vamos a mostrar. Tenemos algunas fotos también. Viene el capítulo 1, capítulo 2, Por capítulo eso, 3. por eso me parece interesante hasta la estrategia comunicacional. Es disruptivo. Yo no había visto Y una él, manera de comunicar saca así. libros como Cristina y Macri, ¿viste? También. Ah, él también está en Espejo. Te perdiste la editorial que hizo Eddie de la comunicación en Espejo Política. Te propongo retomarla porque fue muy buena. Te veo después por las redes. Pero fue muy buena. ¿puedo hacer un comentario sobre esto? Porque está muy bueno el planteo. Hay un artículo maravilloso de Juan Carlos de Pablo, voy a tratar de ser intuitivo copiando al profe, que se llama La economía como un proceso decisorio. Entonces te dice que puede haber 3 escenarios cuando vos tenés que tomar una decisión. Uno es el siga-siga, o sea, el status quo. O sea, todo sigue. Te dejas llevar. Entonces vos ahí tomás las decisiones de un determinado momento, digamos, de una manera. Ahora, otra cosa es el diluvio universal. Si vos tuvieras el diluvio universal, ¿cuál es el punto? Bueno, el diluvio universal básicamente es entonces vos tenés que subirte al arca de Noé. En Argentina eso tiene nombre. Se llama comprar dólares, salir del peso. Sí, y la otra es el escenario fin del mundo. Entonces lo que quiero que notemos es que cuando hablamos de la guerra, por las características de las potencias involucradas, es el escenario fin del mundo. Javier... Y el otro, el problema de fondo es diluvio universal. Diluvio universal, que es crisis del 2001, cacerolas. Claro, puede ser una crisis, claro, que se puede parecer a un Rodrigazo, pero de mayor magnitud. Del mundo, diluvio universal. Tenés una beta de discurso místico. ¿Te sale? ¿Lo estudiás? ¿Te sirve para comunicarte con tu público? Yo soy una persona que cree en Dios y además tengo, digamos, a mí me gusta explorar en algunos aspectos, sí, también, digamos, de las Sagradas Escrituras y muchas veces, o sea, hago lecturas de la para allá. O sea, como no lo hago todas las semanas, no voy a llegar a leer la Torá completa en 7 años, pero, digamos, hago... ¿Rezás, por ejemplo? No, pero sí leo. Entonces, por ejemplo... Lees, Javi? ¿Qué lees? ¿Qué te inspira cuando vos tenés de lo espiritual, ¿no? reflotar la fe? Está bueno esto que digamos, es conocer otra parte tuya. Pero es que ahí hay cosas muy importantes. Vos fíjate esto. El día que yo hice el sorteo... Porque aparte... ¿El primero? Sí. Mar del Plata. Sí, Mar del Plata. El primero de los sorteos. La para allá de esa semana, o sea, la porción de la Torá que se discutía o se analizaba durante esa semana, era la novena plaga de Egipto. La novena plaga de Egipto, ¿cómo es? Moisés, digamos, Moshe, digamos, pronuncia como quieras, levanta los brazos, Israel queda iluminado y Egipto queda en la sombra, en la penumbra, en la oscuridad. Y eso ocurre durante 3 jornadas y eso lo lleva al faraón a rendirse. Y vos fíjate, ¿para qué sirvió el sorteo? El sorteo sirvió para dejar en claro la basura que es la casta política, con todas las críticas, con toda... ¿Sos Moisés? No, estamos hablando de figuras. De un líder, digamos, que está entre los 3 líderes más importantes de la historia de la humanidad. ¿Que está generando un despertar de una conciencia? Eso sí hay un objetivo. De hecho, cuando yo cierro... ¿Una especie de Mesías? No. Cuando yo cierro el acto de Plaza Holanda, que es cuando arrancamos con las PASO... Esta foto. Sí, exactamente. Eso es cuando ingreso. Cuando termino, digo, yo no me metí acá para guiar corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que te pide un político en general? Te pide que lo votes para que le des el poder y hacer cosas. Yo en realidad, ¿qué era lo que pido? Digo, es dame el voto para devolverte el poder. Es decir, para devolverte la libertad. Para que eso pegue,
te tiene que interpretar la gente. Sí. ¿Vos crees que este pensamiento casi religioso que vos planteás... ¿Por qué religioso? Bueno, porque tiene mucho que ver con el lenguaje bíblico, con el lenguaje... Me estás hablando de Moisés, me estás hablando de plagas, me estás hablando de diluvio universal, de fin del mundo. A ver, mira, lo voy a poner en otros términos. Cuando Akerlof sí recibe el Premio Nobel de Economía por el tema de lo que se llaman los modelos de selección adversa, ¿sí? Y que también lo recibe, digamos, o sea, Stiglitz, y también el otro no me acuerdo, que tiene que ver con el principio de revelación. El principio de revelación que tiene que ver con... donde más se exploró fue en el tema del mercado de trabajo, para saber cuándo contratabas a un trabajador, si ese trabajador era bueno o malo. Entonces le ponías contratos para que elijan y se autoeligen. Principio de revelación. Ahora, vos sabías que el principio de la revelación ya estaba en la Biblia, estaba en la Torá, o sea, estaba en el Antiguo Testamento. Es el caso del rey Salomón. El rey Salomón se encuentra frente a dos mujeres que están reclamando por que son la madre de un determinado chico. Cuando él dice... Y claro, el fallo salomónico, o sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando dice, bueno, partamos el chico a la mitad cada una. Entonces, la verdadera madre dice, no, que se lo quede ella. Y ahí descubre que es la verdadera madre. Eso se llama principio de revelación. Ahí ya lo tenías en la Biblia. Así que, mira, te voy a dar otra cosa. Robert Aumann, Premio Nobel de Economía por sus desarrollos en teoría de los juegos, es rabino. Y mirá qué interesante. Vos, cuando vos tenés el problema del dilema de los prisioneros, ¿sí? Que básicamente la solución del dilema... Lo explico porque si no, digamos, o sea, voy a estar explicando una solución de algo que nadie está entendiendo. Si no. Es decir, vos tenés dos reos, los tenés incomunicados y vos le decís que si confiesa, ¿sí? Y el otro no confiesa, queda libre. Ahora, si se calla y el otro confiesa, te comes tremenda cárcel. ¿Cuál es el incentivo de los dos? Confesar. Cuando los dos confiesan, los dos se terminan comiendo un montón de tiempo. En cambio, si los dos se hubieran callado, zafaban los dos. Dame un segundo. Porque te quiero mostrar un par de cosas reveladoras. Pero ¿cómo se arregla eso? Eso se arregla con cooperación. Pero, ¿me entendés? O sea, entonces, mira, ok, nosotros en lugar de estar separados, nos sentamos, arreglamos, cooperamos. Ahora, en realidad, no solo alcanza con que vos cooperes, sino que además el juego tiene que ser infinito. Porque si el juego termina pasado mañana alguien va a traicionar, entonces no jugás pasado mañana, jugás un día antes, entonces, o sea, mañana, entonces traicionás, entonces terminás traicionando y nunca funciona. Entonces, la única solución que tiene el dilema de los prisioneros es la cooperación social y que el juego sea infinito. ¿Y eso sabe dónde está la solución? Jesucristo, cuando dice tenés que poner la otra mejilla. A mí me parece muy interesante. En el concepto de vida eterna. Me parece muy interesante porque Javier, que en mi caso yo lo conozco hace muchos años, es sumamente técnico y lo que él estudió es algo que no es que todos los economistas lo entienden, es sumamente técnico, pero él encontró en estos ejemplos gráficos una forma de hacerse entender y que me parece que es válido, que es la democratización del saber. Muy interesante. Hizo otras cosas para hacerse entender y yo le voy a preguntar si en esta revelación que le vamos a mostrar no estuvo el origen de su campaña electoral y de una frase que dijo recién acá. Si querés salvar a la pobreza, salvala con tu plata o algo así, ¿no? ¿Qué frase tuya? Vamos a ver unas fotos y vos nos vas a decir qué te refrescan, qué te revelan y qué tienen que ver. Yo digo que acá, en esta pelea que tuviste con Sol Pérez en el año 2019, empezó tu carrera política. No, fue una discusión donde ella tenía una posición, yo tenía una posición distinta. Nada más que eso. Lo único que te generó esa pelea en su momento fue eso. Te dio una gran visibilidad, ¿eh? Ya la tenía antes. A ver, la próxima. Gente que quiere tomarse café con vos, me parece. Una sí, el otro bueno, no. Con el Steve Jobs falso, digo, claramente no me juntaría. ¿Steve Jobs falso? ¿No viste que se disfraza de Steve Jobs? ¿Puede decir que te ha estudiado que el marketing político le propone que copie a Steve Jobs? Pero claro, está claro, es demasiado evidente. Pero no solo eso, sino que además, mirá qué interesante. Pero Steve Jobs era un empresario exitoso, es decir, era un creador de riqueza. Generaba riqueza sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Y sin embargo, digamos, o sea, Larreta es un gastador compulsivo, o sea,
y en el fondo es un destructor de riqueza. O sea, ¿por qué? Porque en el fondo es un fanático del Estado. Es decir, un destructor de riqueza. Es justamente, se disfraza del creador de riqueza cuando en realidad es un gran destructor de riqueza. ¿Te arrepentís de insultarlo a Larreta o te parece que el insulto vale la pena en la política? Le dijiste cosas fuertes, ¿no? Bueno, primero, digamos, o sea, lo dije en una red social y la red social mía la manejo como se me da la gana. Ese es el primer punto. O sea, ¿No tenés community manager? No, no tengo community manager. Soy el único político que no tiene community manager. Y lo otro es, o sea, con lo cual, digamos, lo que hago yo en mi red social es un problema mío. Digamos, o sea, si la querés mirar, la mirás. Si no la querés mirar, no la mirás. Digamos así, y no estoy de acuerdo de que nadie me venga a decir, digamos, a censurar qué es lo que digo o lo que no digo. O sea, con lo cual, si les gusta bien, si no les gusta. Ahora, me parece demasiado sesgada la mirada. Porque yo ¿qué dije? Que creo en qué cosa. En el principio de no agresión. Todo el mundo se concentró en las cosas que yo estaba diciendo y nadie se concentró en lo que yo estaba denunciando, que es la persecución de recursos de opositores con recursos públicos. Eso me parece muchísimo más grave. ¿No te parece que es mucho más grave estar persiguiendo a opositores con recursos públicos que la respuesta que pueda tener una persona Bullrich? vía una... Antes de pasar a la próxima. Tengo porque la Bullrich, mejor de las opiniones de Patricia Bullrich. ¿Podrías porque, hacer una alianza política con ella? a ver, en este contexto de la política, que es un negocio tan sucio, tan roñoso, porque alguien me dijo, bueno, pero usted tenía una pésima opinión de la política y ahora está adentro, ¿qué opina? ¿Sabes qué dije? Que me equivoqué. Porque me quedé corto, es peor, es una basura muchísimo ahora que la ves peor. más de cerca es peor. Es muchísimo Vamos a peor. ver una foto. No, pero pará, no, porque Sí, todavía no terminé de contestar sobre Bullrich. Y, Dale, sí, por y favor. además, los que vos crees que son malos, ¿sabes qué? Son malos. Pero los que crees que son buenos son infinitamente peores. Y una de las cosas que yo le valoro a la señora Bullrich, ¿sabes qué es? Que siempre me fue con la verdad, que siempre me dijo la verdad. Nunca me dio vuelta, o sea, las veces que yo hablé con ella, me dijo ta. ¿Y sabes qué después? Fue así, lo cumplió. Para mí eso tiene un valor enorme. No como otros que te hacen operar, digamos, y que utilizan recursos públicos para operarte, para ensuciarte, para inventarte cosas, ¿sí? O para hacerte acusaciones verdaderamente aberrantes. Vamos a la próxima foto, a uno de los protagonistas de la foto, lo mencionaste recién, no lo tendrías de ministro o de algo así porque es un liberal demasiado clásico. Hay tres que son muy populares. ¿En qué quedó esa alianza frustrada que iban a hacer antes de las elecciones y terminaron siendo separados? Espert, Milei... y Kachanowski. López Murphy, estaba Kachanowski también, pero López Murphy, ¿no? Bueno, López Murphy decidió ser empleado de Larreta. Decidió sumarse a la estructura socialdemócrata. Por lo tanto, o sea, eso ya en sí mismo, yo no me puedo juntar con un socialdemócrata. Hay un video maravilloso en esta casa de Larreta con Alejandro Fantino, cuando Larreta le empieza a describir que cobrar impuestos crea riqueza porque permite hacer obra pública y eso genera más impuestos y permite gastar más, no es una cosa verdaderamente... Y Ale Fantino le dice, muy sabiamente, le dice, pero vos sos keynesiano. Y él le dice que sí, absolutamente. Y Fantino, digamos, ni lerdo ni perezoso, le dice, sos igual que Kicillof. Y Larreta es Kicillof de buenos modales. Y López Murphy decidió ser empleado de Larreta. Decidió destruir el liberalismo desde una posición servil a un socialdemócrata. O sea, que vos encima le crees que le hizo daño al espacio de la... Bueno, de hecho, cuando él estaba en la interna... En ser libertarios. Cuando él estaba en la interna, ocupó más tiempo en agredir a mi espacio que en discutir con la propia Vidal. Javi, te propongo que nos des unos minutitos nada más para que podamos seguir charlando y además tenemos más información. Una brevísima pausa nada más, Eddie, ¿te parece? Ya volvemos, sí.
Habíamos tomado la decisión de acompañar a los clientes y a los argentinos en la preservación del ambiente en lo que es la catástrofe por los incendios en el estero de Liberá. Hemos sido recibidos por el ministro de Turismo y fui acompañado por buena parte de nuestro equipo técnico, por Mariana Campbell, que está en todo lo que es Oscar Sostenible, y por el doctor Cristian Pisaco, que está en Zoonosis, para ver cómo podíamos colaborar y de qué manera. Visitamos la Reserva Guará, que es el lugar donde se está recuperando animales que fueron accidentados a través del incendio. Llevamos un equipo, un concentrador de oxígeno y un tubo portátil que era necesario para poder hacer anestesia en el campo. Así que bueno, hicimos una primera colaboración para llevar después las grandes donaciones que se están haciendo en el Partido Escobar y aprovechar a agradecer al pueblo solidario. Y bueno, nos traemos varias ideas como para poder trabajar en conjunto. Nos ponemos a trabajar e incluso Cultura probablemente diseñe un programa como el que tenemos de primer viaje al mar, mi primer viaje al Liberá. Destacar también el enorme corazón que tiene nuestro pueblo en Escobar y la capacidad técnica de nuestro equipo y entender que somos un solo ecosistema, un solo planeta, una sola patria, somos parte de un conjunto de provincias y que todos tenemos que hacer todo lo posible para realmente ayudar al otro. Bueno, la ayuda a Corrientes que persiste y hoy también agradecidos de que el clima por lo menos dé un poco de alivio a esta gente que tanto ha sufrido. Pero está bueno también ver la unión de otros funcionarios, de otros políticos que asisten a la gente que más necesita. Javier, más fotos tenemos para mostrarte, para guiar la charla de esta manera más televisiva, ¿viste? ¿Qué foto sigue ahí? A ver si armas Acá algún está, lío mirá. adicional. Oh, Acá está, mirá. Esta también fue polémica, Javi, ¿eh? Vacuna. Tu pensamiento real sobre la vacuna. Yo lo expuse con total claridad en el debate. A ver, acá el problema es que te hacen una operación, si vos haces una observación, entonces como yo hice una crítica técnica, me dijeron antivacunas. Es falso, yo no soy antivacunas. De hecho, yo en el propio debate dije, yo, como mis padres eran grupo de riesgo, yo mismo les hinché, como les insistí de manera intensa que se den las vacunas. ¿Por qué? Porque si ellos, digamos, se equivocaban, no contaban el cuento. Primer punto. Segundo punto, yo lo que hice fue una defensa encendida de la libertad de elegir. De que vos hagas tu propia evaluación de renta-riesgo, por decirlo de alguna manera, y ahí decidías si te la das o no. Y en ese caso, yo, cuando... Ahora, cuando la libertad de elegir puede poner en riesgo la salud, ¿qué hace el Estado? Bueno, la pregunta es si tiene que haber o no tiene que haber Estado. O sea, y entonces juega un... Porque ¿cómo se arregla este problema? No, la pregunta es si es lícito contagiar. No, bueno, a ver, cuando vos manejás un auto y pisás a alguien, tampoco es lícito. Y hay entonces, pena. El Estado te pena. Bien. ¿Y cómo se resuelve? Con una ley. Bien, no, pero ¿y vos qué haces cuando salís a la calle con el auto? ¿Qué haces? Contratás seguro. Por ejemplo, por lo menos llevás seguro contra tercero, porque si llega a pasar algo así, para que esté cubierto el siniestro. Es así como se resuelve una sociedad libre. Lo resuelve vía un sistema de seguros. Ahora, fíjate la perversión del sistema de seguro en Argentina, porque el Estado te dice, el Estado te cuida, ¿no? Ahora sucede que vos pagás la salud pública, ¿sí? Porque la pagás con tus impuestos, aunque no quieras, porque lo pagás a punta de pistola. Los impuestos, recordad, siempre se pagan a punta de pistola. No solo eso, sino que además vos pagás tu prepaga, si podés. Recordemos que el señor Delía se hizo atender en el Otamendi cuando se enfermó, o la señora Cristina Fernández de Kirchner. Todos grandes defensores del Estado se atienden en sanatorio privado. Pero no solo eso, además el Estado se te metió en regularte ese seguro que vos estabas pagando. O sea, con lo cual además te lo cobró por tercera vez, deteriorando tu calidad de servicio. Entonces, el problema no es cómo, digamos, o sea, resolvés ese punto, algo puntual. Es un problema general que es el Estado. El Estado es tu enemigo, el Estado no es la solución. El Estado es el problema. Nos dijeron que nos iban a cuidar, ¿sí? Y si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos por COVID. Tenemos más de 120.000. Es decir, el Estado te cuida, asesinó a 90.000 argentinos. Última foto, polémico, pero última foto. La palabra la tenés vos. Bueno, Martín Guzmán y la señora del fondo, Caterina Georgieva, ¿no? Cristalina Georgieva. Bueno, Cristalina está evitando que el problema sea más grande de lo que es.
Para ella. Claro, obviamente. Y es muy interesante lo que hace el fondo. El fondo que hace le permite rolear la deuda. Es decir, que si Argentina se estrella no es por culpa del fondo, no es por culpa de las recetas del fondo. Es decir, el comunicado está escrito por el gobierno argentino. Ahí no hay que dejarse engañar por los políticos, que son basuras mentirosas. El fondo te dice, tenés que tener esta meta fiscal, esta meta monetaria y esta meta en términos de reservas internacionales netas. Después vos las cumplís como se te da la gana y el acuerdo queda escrito como vos querés. O sea, no hay que dejar que los políticos te mientan. Y en el caso de Martín Guzmán, desde mi punto de vista, es un pelele, es alguien que no es apto para el cargo que tiene, no está en condiciones, o sea, para el cargo que y lo demuestra cada día. Te quiero hacer una ¿no? pregunta. Si vos fueses presidente, ¿quién sería tu ministro de Economía? No lo voy a decir ahora, pero sí estuve, el sábado, de hecho, estuvimos 11 horas reunidos con mi equipo económico. ¿Cuánta gente es tu equipo económico? En este momento, digamos, hay 8 cabezas. Danos nombres de quienes te acompañan. ¿Pero hay gente que conocemos o son esos jóvenes que vos descubrís por ser docente? Hay algunos que son muy heavy metal. Bueno, vamos a ver, ese misterio en algún momento lo vas a revelar. Y hay un tribunal de notables, por decirlo de alguna manera, que nos aportan su sabiduría y experiencia para que no nos desviemos del camino. Darín, nos tiene algo para vos. Dame un segundito, Javi. Edi, porque recién reflexionábamos con Darí si el Fondo Monetario es tóxico y hay que eliminarlo, o si en rigor otros países, con todo lo que uno puede cuestionar de lo que es el Fondo Monetario que asiste a un país pobre y después le quiere cobrar intereses que no puede pagar, si en definitiva todos quedan a merced de no crecer, si ir al Fondo Monetario te castiga de por vida, o si en realidad eso es lo que le pasa a Argentina. ¿Qué es lo que trajiste? Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, a ver, Argentina está por firmar un programa de facilidades extendidas. Es el tipo de programa que está firmando, a diferencia del stand-by que se había firmado durante el gobierno de Macri. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cómo les fue a los países que firmaron en los últimos años programas de este tipo? Bueno, hay un estudio que hizo la consultora Consultatio Financial Services, que no es actual, es un estudio del año pasado, pero es interesante porque lo que toma es antes de la pandemia, porque no se puede considerar el crecimiento de ningún país después de la pandemia. Estos son los países, aproximadamente unos 10 países que firmaron este tipo de acuerdos entre 2015 y 2019. ¿No? Entonces estamos hablando de Angola, fíjate el nivel de los países, ¿no? Angola, Pakistán, Etiopía, Georgia, Costa de Marfil, Jordania, Mongolia, Túnez, obviamente países todos subdesarrollados, ¿no? Ahora, ¿cómo les fue a estos países desde el momento en el que firmaron el programa con el FMI y empezaron a desarrollar las políticas acordadas con ese programa en comparación a cómo les había ido antes de firmar ese programa? Vos sabés que no son tan malos los números. Porque, por ejemplo, el promedio de todos estos países, a algunos les fue mejor, a otros les fue peor, pero el promedio es desde el momento de la firma del acuerdo, acá lo tenemos. A ver. Fíjate, crecimiento anual 1,4% del sumás PBI. a todos esos países y mirás cómo les fue más o menos y en promedio todos crecieron. En promedio, 1,4% anual desde el momento de la firma, en comparación con los 3 años antes. Inflación, 2,6% a la baja, ¿no? A partir de la firma del acuerdo con el fondo. Y el déficit fiscal, 1,1% anual a la baja. O sea, números bastante buenos. Números envidiables, ¿no? ¿Cómo ve Javier Milei estos números y esta situación de los países endeudados con el fondo? Esto es muy interesante porque tiene que ver con las características de los programas de estabilización. Y la experiencia de Argentina es riquísima. Todos los programas de estabilización en Argentina que fueron de shock, que vendría a ser como línea más dura que el fondo todavía, sacando el del 59, fueron todos expansivos. Y todos los programas gradualistas terminaron en brutales crisis. Y eso tiene una explicación, hay una explicación teórica. Cuando vos haces un ajuste, eso implica que vos estás aumentando el ahorro. Si ese aumento del ahorro se traduce en más inversión, vos crecés. Si ese aumento del ahorro no tiene contrapartida de inversión, va a ser recesivo. Cuando un gobierno carece de reputación y por ende no es creíble, termina siendo contractivo. Entonces, ¿no tiene chance ese acuerdo, según vos? No tiene chance de que salga bien nada, porque está mal diseñado, porque tiene errores técnicos y porque además este gobierno tiene cero credibilidad. Tiene menos credibilidad que Pinocho con la nariz ascendiendo. Edi, porque la verdad, digo, también quiero respetar a quien se tomó el trabajo de escribirlo. Pero si la verdad está tan mal hecho y pasó así inadvertido, pero un funcionario de Guzmán renunció hoy,
después de que se conociera este acuerdo. O sea que tampoco está tan fácil el tema en el frente interno. Yo te lo doy, Javi. ¿Qué hay que hacer con este acuerdo? ¿Puedo pedir algo a tu producción? No sé si que... Juan ¿Me Pablo. podrían traer un tacho de basura, por favor? Yo te lo acerco, espera. Ah, pará, ahí acá. Acá. Ahí tenés. Listo. Mirá, aparte me hago el Michael Jordan. Te quedó una afuera, fíjate cuál es, ¿eh? A la portada. O sea que ni abstenerse directamente, ni detenerse en leerlo, tirarlo a la basura. No, yo ya lo leí. No, por supuesto, pero digo, no amerita un análisis en rigor histórico de Argentina. No. No, y la verdad es que, ¿sabes qué? A ver, estamos al borde del abismo. Hay que hacer el ajuste, porque hay que pagar la deuda, hay que honrar las deudas. Pero ese ajuste, ¿sabes qué? Lo tiene que pagar la política, no el sector privado. Y si la política, ¿sí? Porque te dicen, no, bueno, pero si vos no haces esto, te vas a empobrecer. ¿Y qué te está proponiendo la política? Que te empobrezcas más todavía, porque te pide un ajuste mayor que el que se requiere para el equilibrio, supuestamente, para enriquecerse más ellos. Entonces, decir, bueno, vení, compartamos el costo. Danos un minuto más que ya volvemos, Marcelo. Dale.